Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 534 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Aníbal López Guzmán contra el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala. La señora Secretaria General Adjunta Accidental de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En el uso de la palabra, la abogada secretaria. Muchas gracias. Son actos reclamados en el presente amparo la resolución de 22 de julio de 2016, la cual resuelve no entrar a conocer el recurso de apelación interpuesto por el presentado, toda vez que considera que tal resolución no tiene carácter de apelable, basándose en la premisa de rechazar el recurso de nulidad por violación de ley promovido por el presentado, y la disposición de 18 de julio de 2016 en la que resuelve rechazar el recurso de apelación promovido por el presentado, toda vez que consideran que dicha resolución no tiene carácter de apelable, basados en la premisa de que la norma especial prevalece sobre la general. La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de 28 de octubre del 2016, consideró: según la percepción técnico-jurídica de este tribunal, la autoridad recurrida, al haber dictado la resolución de fecha 22 de julio del 2016, lo hizo en el ámbito de sus facultades legales y apegada de manera objetiva a la realidad fáctica y jurídica imperante en el procedimiento, ya que tal como ella lo indica, en los procesos de ejecución en vía de apremio solo son apelables los autos que no admiten para su trámite tal vía y el auto que aprueba la liquidación, según lo preceptúa el artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil. Disposición especial para este tipo de procedimientos que prevalece sobre la disposición general establecida en el artículo 66, inciso C de la Ley del Organismo Judicial, en la cual se fundamenta el recurso de apelación interpuesto por el ahora amparista en aquel procedimiento. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo solicitado por Aníbal López Guzmán por notoriamente improcedente, el cual fue promovido contra el juez quinto de primera instancia civil del Departamento de Guatemala. Se condena al postulante al pago de las costas procesales. Se impone al abogado director Aníbal López Guzmán la multa de 500 quetzales que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del quinto día contado a partir del día siguiente al estar firme el presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que cuente para ello con la autorización previa del presidente de la Corte de Constitucionalidad. Concretarse el asunto planteado, ser breve, preciso y conciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra el apelante y solicitante del amparo y de la presente vista pública, abogado Aníbal López Guzmán, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días, magistrados. Buenos días, las partes aquí presentes. Quiero decirle que el motivo de esta acción constitucional de amparo se debe, en primer lugar, a una nulidad de notificación planteada por el hecho de que fui demandado y nunca fui notificado de la forma que establece nuestro ordenamiento jurídico, porque yo tengo entendido de que todas las resoluciones, la primera resolución y la demanda tienen que ser notificadas de manera personal, y es cierto que ellos hicieron notificaciones en un lugar donde yo tenía una sede, y en ese momento era un lugar rentado. Entonces, uno nunca puede estar a perpetuidad en un lugar. De esa cuenta, no pude recibir esas notificaciones porque el contrato que yo tenía en ese momento caducó.
y se me fue revocado. De tal manera que las notificaciones que hicieron a ese lugar no surtieron el efecto adecuado. No me enteré, sino que hasta cuando ya estaba el remate. De esa cuenta planteé la nulidad de las notificaciones, a las cuales se le dio sin lugar y luego presenté el recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria también fue rechazado liminarmente, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley de Organismo Judicial, que le da facultad a los jueces de manera discrecional para hacer ese tipo de rechazos. De tal manera que luego presento el recurso de apelación, pero aquí hay una contradicción porque el tribunal acudo me rechaza el recurso de revocatoria, pero le da trámite al recurso de apelación y lo eleva para que conozca el juzgado quinto. De esa cuenta, hoy ese es el acto que yo estoy reclamando, la resolución de fecha 22 de julio del 2016, donde el tribunal no entra a conocer tal recurso porque argumenta que es improcedente. Entonces, de esa manera viola mis derechos procesales y constitucionales al no tener un debido proceso. No puedo hacer uso del artículo 296, en el cual puedo plantear las excepciones que destruyan la eficacia del título. Y de esa cuenta también argumenta su resolución en base al artículo 325. De esa cuenta yo me siento afectado en mis derechos y por esa razón he acudido a esta acción, con el motivo de que se me restablezcan mis garantías constitucionales y procesales para poder plantear las excepciones que sean necesarias en el momento que sea oportuno. Solamente eso quiero argumentar y muchas gracias, honorable. Muchas gracias, abogado López Guzmán. Finaliza la audiencia con la intervención como terceros interesados del señor Marco Antonio Aguilar Pablo, quien actúa con el patrocinio del abogado Armando Alfredo Fernández Fong, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Efectivamente, al analizar el acto reclamado, en este caso, que es de fecha 22 de julio de 2016, previamente pido autorización al presidente poder dar lectura a partes conducentes de las resoluciones y de jurisprudencia que existe de esta Corte. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias. En el presente caso, se inicia con una demanda de vía de apremio planteada por el señor Marco Antonio Aguilar Pablo contra el señor Aníbal López Guzmán, con fundamento en el título ejecutivo consistente en primer testimonio de la escritura pública número 318 del 26 de diciembre del año 2005, autorizada por la notaria en Mayolanda, Rosan Camey, debidamente inscrita en el registro de propiedad, la cual fue admitida para su trámite por el juez tercero de paz del ramo civil de esta ciudad en resolución de fecha 12 de marzo del año 2014. La cual fue debidamente notificada, como consta en autos de dicho juicio, en el lugar señalado para recibir notificaciones por parte de la parte deudora, la cual en ningún momento hizo valer o notificar o hacer desconocimiento de la parte acreedora del cambio de dicha dirección. Habiéndose efectuado las notificaciones en el lugar señalado contractualmente por parte de la parte deudora, esas notificaciones son válidas. Durante el trámite del dicho proceso en vía de apremio, se hicieron y se presentaron efectivamente varias acciones dilatorias, como lo son devolución de cédula de notificación, las cuales fueron declaradas sin lugar en virtud de que precisamente había sido notificado
en el lugar señalado contractualmente. En una de las presentaciones que se hizo valer ante la devolución de cédula, precisamente se acreditó con fotocopia de la patente de comercio de la parte deudora que efectivamente ahí existía un negocio de él en copropiedad con otras 2 personas. Lo que la parte impugnante plantea de que él cambió su dirección, eso ya lo hizo posteriormente, pero no acreditó que efectivamente cuando se le hizo la notificación estuviera él en otro lugar. Este juicio, como ustedes pueden ver, se inició en el 2014 y es la fecha que no se ha efectuado el remate por todas las trámites y devoluciones de cédulas, imposibilidad del tribunal de notificar la audiencia de remate. Entonces se pierde esa audiencia porque no da tiempo para publicar los edictos, se pide nuevo remate y así se ha venido transcurriendo el tiempo más allá de lo debido, porque un proceso en vía de apremio pues no debe pasar de 6 meses, se supone, de trámite. Entonces se inició, como bien dije, desde el 12 de marzo del año 2014, y es la fecha que ni siquiera hemos llegado al remate. El 16 de marzo de 2016, el interponente plantea la nulidad por vicio del procedimiento de infracción de ley, por los motivos que expuso, argumentando que no había sido notificado. El juzgado tercero de paz de ramo civil no admitió para su trámite el recurso de nulidad interpuesto, por considerarlo notoriamente frívolo, pues las notificaciones se le habían hecho efectivas en el lugar señalado contractualmente por la parte deudora y demandada en este caso. Contra dicha resolución, el señor Aníbal López Guzmán interpuso apelación, la cual, por error, fue admitida para su trámite por la juez tercero de paz de ramo civil en resolución de fecha 28 de marzo de 2016, ya que, por error, porque el artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil establece claramente cuáles son las resoluciones que pueden ser apeladas en esta clase de juicios que se tramitan en la vía de apremio. No está de más decir también que la nulidad planteada no es el recurso idóneo para hacer valer el derecho que o la violación que el apelante plantea. La juez del juzgado quinto a primera instancia ramo civil, en su resolución, que es el acto reclamado de fecha 22 de julio del 2016, en su considerando 3, dice que en virtud de lo arriba indicado, la infracción juzgadora, al hacer el análisis del presente caso y de las normas procesales arriba indicadas, concluye que la resolución impugnada no tiene carácter de apelable, ya que en el presente caso debe aplicarse la norma especial, la cual prevalece sobre la general, es decir, lo que para el efecto establece el artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde regula que únicamente son apelables en este procedimiento el auto que no admita la vía de premio y contra el auto que apruebe la liquidación. Por tratarse de una ejecución de esa cuenta, la juzgadora concluye que no entra a conocer el recurso de apelación relacionado, toda vez que el mismo no debió de ser otorgado, por lo que es procedente hacer las declaraciones de ley. Y al resolver declaró que no entra a conocer el recurso de apelación interpuesto por el señor Aníbal López Guzmán contra la resolución de fecha 17 de marzo de 2016. Ante dicha resolución,
El impugnante planteó el recurso de amparo, el cual lo conoció la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil constituida en Tribunal de Amparo, la cual, en su sentencia de fecha 28 de octubre de 2016, en la parte conducente de sus considerando 4, establece que, según la percepción técnica jurídica de este tribunal, la autoridad recurrida, al haber dictado la resolución de fecha 22 de julio de 2016, lo hizo en el ámbito de sus facultades legales y apegada de manera objetiva a la realidad fáctica y jurídica imperante en el procedimiento, ya que tal como ella lo indica, en los procesos de ejecución en la vía de premio solo son apelables los autos que no admiten para su trámite tal vía y el auto que aprueba la liquidación, según lo preceptúa el artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil, disposición especial para ese tipo de procedimientos que prevalece sobre la disposición general establecida en el artículo 66, inciso C, de la Ley de Organismo Judicial, en la cual se fundamenta el recurso de apelación interpuesto por el ahora amparista en aquel procedimiento. Este criterio está sustentado por la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad contenida en los fallos dictados en los expedientes 650-2010, 2136-2010 y 2621-2005, la cual es vinculante para todos los tribunales de jurisdicción ordinaria de la República de Guatemala, a tenor de lo que dispone el artículo 43 de la Ley del Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Consecuentemente, este tribunal no advierte a la violación a ningún derecho, garantía o principio de carácter constitucional que amerite la tutela judicial y por ello no concurre agravio, razón por la cual el amparo debe ser denegado. Y efectivamente, al resolver, declaró que deniega el amparo solicitado por Aníbal López Guzmán por notoriamente improcedente, el cual es promovido contra la juez quinto de primera instancia del Ramo Civil de Guatemala. Efectivamente, en la apelación de sentencia de amparo, expediente 650-2010 de esta honorable Corte, de fecha 14 de mayo de 2010, en su tercer considerando, establece que el proceso de ejecución en la vía de premio constituye sin duda el proceso de ejecución singular en su forma más pura y típica. En él, la intervención conferida al ejecutado es reducida, permitiéndose manifestar solamente en la medida en que lo amerita la observancia a sus derechos constitucionales de defensa y debido proceso. A esta especial connotación que caracteriza a este tipo de procesos y a los títulos que dan lugar a ellos, obedece la restricción de apelabilidad que figura en el artículo 325 del Código Procesal Civil Mercantil. Sin embargo, en el artículo 66, inciso C, de la Ley de Organismo Judicial está prevista la posibilidad de impugnar mediante dicho recurso la resolución por la que sea rechazada una nulidad. De esa cuenta, para determinar cuál es la norma preeminente cuando tal incidente se manifiesta dentro de aquella clase de proceso, resulta necesario hacer acopio del principio de especialidad plasmado en el artículo 13 de la Ley de Organismo Judicial, según el cual debe interpretarse en situaciones como la que se examina que el legislador quiso estatuir, además de la regla general, otra específica, un caso especial que se constituye en excepción a la aplicación de la primera y que por lo tanto prevalece sobre ella. Al estudiar el supuesto de mérito a la luz de dicho postulado, este tribunal ha sostenido reiteradamente que la disposición prevalente es la contenida en el artículo 325 citado, ya que no obstante que una y otra se vislumbran a priori como especiales respecto al objeto particular de su regulación, el proceso de ejecución en la vía de premio y el rechazo liminar de una nulidad respectivamente, la naturaleza accesoria e incidental. Disculpe, abogado, 2 minutos para emitir sus conclusiones, por favor. Impone que su perspectiva debe extenderse sujeta a la atinente al procedimiento que le sirve de contexto. La misma línea de pensamiento dejó plasmada al legislador en el artículo 140 de la propia Ley del Organismo Judicial al prever la reserva de apelabilidad de los autos en los que se
diluciden incidentes cuando las leyes que regulan materias especiales excluyan este recurso. Aquí también se citan otros fallos de jurisprudencia de esta honorable Corte. Le ruego emitir sus conclusiones, abogado. Con base en lo expuesto, se considera que al no demostrar agravio o violación a ningún derecho, garantía o principio constitucional por parte del señor Aníbal López Guzmán, solicito a esta honorable Corte que al emitir la sentencia que en derecho corresponde, se declare sin lugar la apelación planteada y como consecuencia se confirme la sentencia impugnada y se emitan las demás declaraciones que en derecho corresponden. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Fernández Fong. Se clausura la presente audiencia. Buen día.